Continuando con nuestras actividades del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, hacemos una presentación del Sistema Educativo Nacional colombiano. La cátedra Legislación Educativa. Como antecedentes de la educación en Colombia tenemos, en primera instancia, que hacia la primera mitad del siglo XX se caracterizaba por una baja tasa de escolaridad y unos altos niveles de analfabetismo en el país, todo ello como consecuencia de que Colombia era un estado con vocación rural. Ello implicaba que la gran mayoría de las personas vivía en el campo. El número de maestros era poco y la inversión estatal era muy baja. Había una amplia influencia de la Iglesia Católica, quienes en gran parte del país y debido al concordato existente entre Colombia y el Estado Vaticano, en gran parte del país fue el responsable de la educación de los colombianos. Hacia el año de 1950 se presenta la misión del padre Lebret y el profesor Curry, quienes tienen la finalidad de hacer un diagnóstico de la situación y establecen a la educación como un sistema planeado y organizado que responde a fines sociales. En el año de 1950-1976 se presenta una urbanización del país, hay gran desplazamiento de la población hacia las ciudades como consecuencia de la modernización, la industrialización y otros factores como por ejemplo la violencia. Eso lleva a que haya un número mayor de instituciones escolares, una mejoría de la relación maestro-alumno y una mayor participación del sector público. Entre 1976 y 1991 se suscriben pactos internacionales emanados de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, los cuales velan por el cumplimiento de los derechos humanos. Entre ellos están los derechos de primera y segunda generación y la eliminación de la discriminación racial y el establecimiento de los derechos del niño. En el año de 1991 se promulga la Constitución de ese mismo año, que es la que actualmente rige los destinos de la nación, en reemplazo de la Constitución de 1886. Esta Constitución de 1991 permite una modernización del país y declara la educación como un derecho fundamental para todos los colombianos. Posteriormente, en el año de 1993, se expide la Ley 30 de 1992, la cual es la encargada de organizar el servicio público de educación superior. La Ley 30 básicamente dicta los principios de la educación superior, los objetivos de la educación superior, los campos de acción y programas académicos, habla de las instituciones de educación superior, cuáles son los títulos que expide la nación y los exámenes de estado, habla de la autonomía de las instituciones de educación superior, los sistemas de inspección y vigilancia, las sanciones, establece el Sistema Nacional de Acreditación, el Estatuto Docente y el escalafón docente. También habla sobre las diferencias entre las instituciones de educación superior públicas, privadas y el sector solidario y establece todo lo relativo al régimen estudiantil. Posteriormente, en el año de 1994 se emite y se promulga la Ley 115, la cual establece la Ley General de Educación. Esa Ley General de Educación básicamente define la educación, cuáles son los fines de ella, las competencias de la comunidad educativa, la estructura del servicio educativo, la modalidad de atención a poblaciones, la organización para la prestación del servicio, la fundación, las funciones del Ministerio de Educación Nacional, las formas de llevar a cabo la inspección y vigilancia, el régimen laboral y los derechos académicos. Y finalmente, en el año 2016 se promulga la Ley 1804, que establece la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia, denominada de 0 a 100. El derecho a la educación se encuentra consagrado en la Constitución Política Colombiana en el apartado de los derechos sociales, económicos y culturales, es decir, en los derechos que representan a la segunda generación o los derechos de segunda generación. En el artículo 44, en el apartado de los derechos del niño, dice, son derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada,
su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado del amor, la educación. En el artículo 67, que hace referencia específicamente a la educación, la Constitución colombiana la define como: la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz, a la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del medio ambiente. En este punto, el Estado se hace responsable de la educación de todos los colombianos y asimismo se establece la gratuidad de ella en todas las instituciones de educación pública en lo referente a la educación básica y media. En la educación inicial, que es el primer paso de la educación en Colombia, se determina como un derecho impostergable de la primera infancia y se lleva a cabo a través de dos modalidades que son los centros de desarrollo infantil y la educación familiar. Los centros de desarrollo infantil se conciben como instituciones dirigidas a atender y promover un desarrollo integral a través de la educación inicial con la participación de profesionales idóneos en temas relacionados con los diferentes componentes de la atención integral, responsables de gestionar las condiciones materiales que hacen efectivo todos los derechos de los niños y las niñas en la primera infancia, así como de generar oportunidades de expresión y comunicación con pares y adultos y diversidad de experiencias que permiten a los niños y a las niñas construir y comprender el mundo. Es decir, los niños están inmersos en una situación en la cual comparten con personas de todas las características. Y en la educación inicial familiar es una modalidad que por su carácter flexible privilegia los entornos más cercanos y propios a las condiciones de los niños y niñas, como lo son su familia y su comunidad. Establece como punto de entrada el acompañamiento y fortalecimiento de los miembros de la familia y cuidadores para potenciar el desarrollo de los niños y niñas. El lugar protagónico de la familia en el cuidado, crianza, educación y desarrollo de los niños y las niñas desde el nacimiento hasta antes de cumplir los 6 años la convierte en el primer y más inmediato escenario de corresponsabilidad. La política de cero a siempre inicia como una estrategia de educación inicial y se convierte en ley en ley de la República, pero inicialmente la política se cimenta en los principios consagrados en la Constitución Política, en el Código de la Infancia y la Adolescencia, que es la Ley 1098 del 2006, y así como en la legislación nacional e internacional asociada. Reafirma los 10 principios consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, resaltando entre ellos el reconocimiento de los derechos sin excepción, distinción o discriminación por motivo alguno, la protección especial de su libertad y dignidad humana y el interés superior del niño. Los conceptos propios de la primera infancia que se consagran dentro de la Ley 1804 de agosto del 2016 establecen el desarrollo integral, las realizaciones, los entornos, la atención integral, la ruta integral de atenciones RIA y la seguridad alimentaria y nutricional. Y en el artículo 5 de dicha ley se establece o se determina lo que es la educación inicial. Esta estrategia o esta ley de cero a siempre establece la política y los principios rectores de la ley, la gestión intersectorial, las competencias y funciones institucionales de cada uno de los entes estatales que hacen parte de la ley, el seguimiento de dicha ley y la financiación. El servicio educativo colombiano se estructura de una manera bien particular y esa estructura está determinada claramente en la Ley 115 del año 1994. Ella se divide en la educación formal, en la educación no formal, en la educación informal y en la atención educativa a poblaciones. En la educación formal, entonces, básicamente hay varios niveles que son el preescolar, el básico primario, el básico secundario, la educación media y la educación superior, dentro de la cual está las pregrados, las especializaciones, las maestrías, los doctorados y los postdoctorados. Como educación no formal se entiende
o se ofrece con el objetivo de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el artículo 11 de la ley. Es decir, es una formación complementaria a la formación formal. La educación informal es considerada todo conocimiento libre y espontáneo adquirido proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros nuevos estructurados. Podríamos decir que dentro de ellos se incluyen todo el conocimiento o de educación raizal de todas aquellas etnias que hacen parte de la nación colombiana. Y dentro de la atención a poblaciones está la educación para personas con limitaciones, la educación para adultos, la educación para grupos étnicos especiales, como por ejemplo los afrocolombianos, los indígenas, la educación campesina y rural y la educación para la rehabilitación social. Los objetivos de la educación formal aparecen claramente definidos en el artículo 5 de la Ley 115 de 1994. Dentro de estos objetivos de la educación formal tenemos formar la personalidad, proporcionar formación ética, fomentar las prácticas democráticas, desarrollar una sana sexualidad, la conciencia de la solidaridad internacional, la orientación escolar, profesional y ocupacional y la conciencia para el trabajo. Igualmente y en último capítulo habla en el respeto por la identidad cultural de otras etnias. La estructura de la educación preescolar básica y media establecida en la Ley 115 implica la evaluación, los proyectos de cobertura, los proyectos de calidad, los proyectos de eficiencia, los proyectos de pertinencia, los modelos flexibles y la educación para la sexualidad. Dentro de la evaluación, entonces podemos encontrar que existe evaluación de los docentes, las pruebas saber que se presentan en tercero, noveno y 11 grado, el sistema institucional de evaluación de estudiantes, el CIEE, y todas las evaluaciones que se llevan a cabo. En cuanto a los proyectos de cobertura, podemos enunciar las jornadas escolares con el aumento de jornadas escolares a una jornada al día, proyectos etnoeducativos para comunidades especiales y Programa Nacional de Alfabetización. En cuanto a los proyectos de calidad, entonces tenemos el Plan Nacional de Lectura y Escritura y las competencias ciudadanas. En cuanto a los proyectos de eficiencia, entonces tenemos el Sistema Integrado de Gestión. Los proyectos de pertinencia tenemos el de Colombia Bilingüe, en los modelos educativos flexibles, el proyecto de Escuela Nueva y por último, como su nombre lo dice, la educación para la sexualidad. En cuanto a la estructura para la educación superior, encontramos la asistencia técnica, la cual se lleva a cabo a través de un portafolio de servicios, los proyectos de calidad, dentro de los que se encuentran los proyectos de evaluación, autoevaluación, certificación y acreditación de alta calidad, los proyectos de cierre de brechas, que habla de la educación superior inclusiva y los incentivos a la permanencia estudiantil. Dentro de los proyectos de innovación y pertinencia tenemos los proyectos de fomento a la internacionalización de la educación. Dentro de los modelos de gestión tenemos el fortalecimiento a la eficiencia. Y dentro de las asociaciones que hacen parte de la educación superior tenemos asociaciones como por ejemplo ASCUN, que es la Asociación Colombiana de Universidades, y la ACIED, que es la Asociación Colombiana de Instituciones con Educación Técnica. El sistema educativo formal tiene una estructura que va desde el preescolar hasta los postdoctorados y como se puede ver en la gráfica, parte desde una educación básica, primero con una educación preescolar que obligatoriamente se lleva a cabo en un año en las instituciones públicas. Después de la educación básica puede ser un ciclo de básica primaria, un ciclo de básica secundaria, la educación media, que son los 2 últimos años, el cual puede ser media académica o media técnica. Esa media académica o médica técnica se va para la educación superior, la cual puede ser tecnológica, técnica o universitaria. En caso de ser universitaria, entonces estamos hablando de un pregrado y quienes continúen por la línea de los posgrados
podrán acceder a las especializaciones, las maestrías, los doctorados y los postdoctorados. Toda esa estructura, todo ese andamiaje está bajo la lupa o está manejado, dirigido constitucionalmente a través del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación es un ente estatal, el cual tiene un despacho del ministerio y tiene dos viceministerios, uno de educación básica y media y otro de educación superior, y todas las oficinas adyacentes y todos los cargos adyacentes, como puede observarse en el organigrama que hay. En cuanto a la educación superior, se lleva a cabo el control de la calidad o el aseguramiento a la calidad superior a través de dos instituciones como son CONACES y el CNA. CONACES es la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y es la encargada de verificar por las condiciones mínimas que requiere un programa o una institución para tener o poder acceder a ofrecer o ofertar un programa educativo. Mientras que el CNA es otra institución que vela por la acreditación de alta institución tanto de los programas como de las instituciones. Son órganos asesores del Ministerio de Educación Nacional y ellos se encargan del fortalecimiento institucional a través de sistemas de información, usando nuevas tecnologías, haciendo acompañamiento y diseñando planes de mejoramiento a través de la técnica y la tecnología. Y la información se lleva a cabo a través del SNIES, que es el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, el sistema SPADIES, que es el sistema donde se verifica toda la inserción de las instituciones de educación superior, el sistema SACES, que es el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, y a través de los ECAES, que son los exámenes de la calidad de la educación superior. Dentro de los órganos asesores del Ministerio de Educación Nacional que le permiten velar por el cumplimiento de la ley, encontramos el JUNE, que es la Junta Nacional de Educación, que es un consultor permanente del Ministerio de Educación Nacional para la planeación y diseño de políticas educativas a nivel nacional. El CESU, que es el Consejo Nacional de Educación Superior y que, como su nombre lo dice, es un asesor del Ministerio de Educación Nacional en cuanto a las políticas de educación superior. Ya habíamos mencionado que CONACES es el encargado de verificar las condiciones mínimas para que las instituciones y los programas puedan ser ofertados a la comunidad en general. El CNA, que es el Consejo Nacional de Acreditación, es el encargado de la acreditación de alta calidad de los programas y las instituciones. El ICETEX, que es el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, que es el encargado de mantener de manera adecuada el financiamiento de las matrículas y sostenimiento de los estudiantes. Y por último, el ICFES, que es el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, el cual tiene como funciones homologar y convalidar los títulos obtenidos en el extranjero y la realización de los exámenes de estado, tanto a nivel de la educación media como la educación superior. Son las referencias utilizadas en la elaboración de dicho trabajo.